Gracias por seguir acompañándonos el día de hoy a otro gran panel con grandes colegas que me permito presentar brevemente. Fernando Fishman de Flaxo Argentina, una gran institución que nos está acompañando el día de hoy. Paul Nielsen de la Universidad del Salvador, nuestra universidad anfitriona. Y por último, y no por eso menos importante, mi gran colega y amiga, Andrea Rizote, también de Flaxo Argentina. La temática de este panel es internacionalización, interculturalidad y lenguas. Tres conceptos que ya todos sabemos que dialogan en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas en general y que funcionan, como vamos a ver en este panel, como un engranaje donde un concepto va movilizando al otro y al otro. Pensemos en la sinergia que hay entre internacionalización y lenguas y entre interculturalidad y lenguas. Dejo entonces el pase para nuestro primer expositor, que es el profesor Fishman de Flaxo, Argentina. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero hacer la primera disclaimer o descargo, como se dice, que yo no soy profesor de lenguas, yo soy antropólogo, pero bueno, como me siento convocado a participar de este panel porque se habla de interculturalidad, que es una de las cuestiones que a mí me interpelan especialmente. Y voy a hablar, les voy a contar algo referido a un proyecto de investigación que en su momento desarrollé a partir de mi experiencia como profesor en un programa de intercambio con estudiantes principalmente de Estados Unidos, la que coordinaba la profesora, la doctora que está acá a mi izquierda, Andrea Rizotti. Y que surge, ahora les voy a leer básicamente porque no tengo gran capacidad oratoria, pero sí les quiero contar que surgió básicamente de una incomodidad que era que no compartía la visión que tenía la institución que nos enviaba a los estudiantes respecto de la interculturalidad, cómo ellos conceptualizaban la interculturalidad y cómo a mí me parecía como antropólogo y como profesor del programa que debía pensarse. Entonces, bueno, de ahí esto que les voy a leer. Eh, Las narrativas extendidas acerca de los programas de intercambio hacen referencia a la concreción de diálogos cuyo resultado esperado es la adquisición de competencias interculturales o perspectivas globales. Se considera que después de atravesar la experiencia, los estudiantes serán capaces de apreciar la cultura del país donde realizan el programa, habilidad que por carácter transitivo les permitirá valorar luego distintas alteridades y tener una mejor vinculación con ellas. Esta capacidad de valoración del otro se pondera como positiva principalmente para desenvolverse en el ámbito laboral en un mundo globalizado. En el dispositivo de los programas de intercambio conviven, por un lado, una retórica que hace referencia en términos imprecisos a una interacción, diálogo, en el que sujetos pertenecientes a distintas culturas entran en relación a partir del contacto generado por la convivencia de uno en el país del otro, cada país con su cultura, y por otro lado, formatos cuantitativos estandarizados para evaluar los aprendizajes que se producirían en dichos diálogos. En el contexto de estas narrativas, las competencias interculturales que adquieren los estudiantes se definen como cito, un conjunto de destrezas cognitivas, afectivas y comportamentales que sostienen una interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos culturales. Fin de cita. En tanto que las perspectivas globales se caracterizan como la capacidad y la predisposición para que una persona piense con complejidad, teniendo en cuenta múltiples perspectivas y relacionarse con los demás con respeto y apertura, especialmente con aquellos que no son como él. Estas nociones plantean que si se logra entender esas diferencias, no sentirse perturbado por ellas y resolver las situaciones que se suscitan por su causa, puede decirse que el estudiante ha aprendido a ser intercultural. Para mensurar esta interculturalidad, en una publicación del Forum for Education Abroad se mencionan más de 15 instrumentos que permitirían dar cuenta de la adquisición de las mencionadas competencias. Se trata específicamente de pruebas que cuantifican la interculturalidad en base a ciertos indicadores preestablecidos. Con el fin, por ejemplo, de determinar la ubicación en un continuum que va desde la mentalidad monocultural a la mentalidad intercultural,
Una prueba, el IDI, Intercultural Development Inventory, consiste en responder 50 ítems eh, entre 15 y 20 minutos. Otra prueba, el Global Perspective Inventory, GPI, propone determinar a través de una serie de ítems y preguntas específicas los aprendizajes en tres dimensiones que denominan cognitivas, intrapersonales e interpersonales. Estas evaluaciones se basan en una visión centrada en el estudiante como individuo, un ser que despojado de características subjetivas y desconectado de variables contextuales, opina y responde consignas supuestamente objetivas, como por ejemplificar, me considero un ciudadano global, o considero diferentes perspectivas culturales cuando evalúo problemas globales, en un rango que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Sin adentrarse en los resultados a los que arriban estas pruebas, es interesante notar que según esta concepción de interculturalidad, la misma se lograría sin tener en cuenta la especificidad de las culturas que entran en relación. Incluso se afirma, sin dar mayores precisiones, que estas evaluaciones son generalizables a todas las culturas. En términos de aprendizajes interculturales, para un estudiante estadounidense daría lo mismo un semestre en Moscú que uno en Bogotá. Lo básico y primordial sería el encuentro con una alteridad definida en términos culturales y la adquisición de un cierto relativismo a partir de su vinculación personal con ella. Los estudiantes son pensados únicamente como consumidores y los miembros de la sociedad receptora como proveedores. Cuadro esquemático que no toma en cuenta que unos y otros son sujetos activos, inmersos en relaciones sociales, con ideología e involucrados en un nivel personal en su interacción. Algunos autores han comenzado a plantear un cuestionamiento a los aprendizajes que se realizan efectivamente en los programas de intercambio, en línea con estudios que muestran que la participación en ellos no necesariamente trae aparejado un cambio significativo en el aprecio por las diferencias culturales, ni la adquisición de una perspectiva relativista para lidiar con la alteridad, como afirma la retórica que los promueve. En línea con esta perspectiva, que propone una mirada contextualizada de las relaciones interculturales, voy a contrastar algunos de los mecanismos de funcionamiento de estos programas, las evaluaciones, a través de las que se mensura el logro de sus objetivos, con las experiencias particulares de los estudiantes relevadas mediante el trabajo etnográfico en uno de estos programas. Cuando empecé a trabajar con esto, todo mi objetivo particular era determinar el modo en que se distancian las evaluaciones cuantitativas que miden resultados descontextualizados, que son el principal instrumento de ponderación de estos aprendizajes, de los conocimientos adquiridos a través de esas experiencias, tratándose de un fenómeno en el que convergen no solo currículas académicas, sino también variables económicas, políticas e ideológicas en el marco de procesos globales. Es decir, una manifestación en la que se expresa toda la complejidad de lo social. Como una aproximación crítica al modo en que se concretan en la experiencia de los actores estos mentados diálogos interculturales, determina espacios en los que se producen interacciones comunicativas y a partir de ellos el modo en que los estudiantes construyen su conocimiento acerca de estos otros. Trabajar con el discurso de los estudiantes puntualmente tuvo objetivos determinados. En primer lugar, retirar la discusión de los encuadres en los que es más frecuente encontrarla, de los diálogos abstractos, para situarla en sus interacciones concretas. Sí, con sujetos locales, con el investigador, con otros interlocutores. Para dar un ejemplo, eh, los estudiantes suelen recibir versiones discordantes de acontecimientos del pasado nacional o de la coyuntura según interactúen con docentes, familias anfitrionas o taxistas. Estas visiones contrapuestas suelen resolverse de distintas maneras, mediante la adhesión a la fuente considerada con mayor autoridad, a través de la coincidencia con quienes se tienen en principio mayores afinidades ideológicas, o también pueden quedar como un dilema impreciso y sin resolución. Y eso también es algo positivo o valorable, ¿no? Que no se puede cuantificar, por lo menos al finalizar un programa. En segundo lugar, mantener el foco en ellos, al igual que lo hacen las evaluaciones antes mencionadas, pero recuperando su voz como actores activos de los intercambios culturales, más que como respondedores de encuestas. Esa voz se pierde en el formato de prueba cuantitativa, que tampoco registra las complejidades del pensamiento, las contradicciones, las dudas, todo lo que hace la elaboración subjetiva de la experiencia. En ese sentido, un punto significativo es que los diálogos son instancias abiertas, se presentan malentendidos, se abren temas que quedan inconclusos, hay hilos que se plantean y no se retoman. Todo eso no invalida ni las reflexiones que mediante ellos se realizan, ni su carácter de insumo para evaluar los procesos interculturales que tienen lugar en el programa de intercambio. Eh,
Un trabajo realizado en estos términos no apunta a determinar si una persona se hizo intercultural al concluir un programa, sino a caracterizar el proceso de construcción de saberes en el marco de interacciones situadas y contextualizadas. Las maneras locales de interpretar el mundo y las realidades situadas permean de distinta manera las percepciones de los estudiantes. Y aclaro que ello no implica una visión unívoca, sino que las sociedades receptoras son polifónicas y esta polifonía se implica en la voz de los estudiantes. Una consecuencia importante del trabajo realizado con los diálogos fue la visibilización de los protagonistas locales y su capacidad de agencia a través del lenguaje y del modo en que en ellas inciden en los aprendizajes que los estudiantes realizan, más allá de la idea de que una inserción en una sociedad distinta a la propia es de por sí beneficiosa. A continuación presento una situación que da cuenta de esa incidencia de los interlocutores locales en la producción de una reflexión. Es un ejemplo de lo que recopilé en aquel momento, en una entrevista. En una oportunidad, una estudiante identificada como afrodescendiente me relató una discusión con su familia anfitriona sobre política estadounidense del momento, aunque con repercusiones globales. La conversación tuvo lugar pocos días antes de las elecciones de 2016 en Estados Unidos, y la estudiante la contó en una entrevista muy larga en la que previamente había hecho un derrotero por su experiencia personal con el racismo en su país de origen, primero en la escuela de una ciudad sureña, luego en la universidad de élite a la que asistía becada. Temáticamente, luego de un pasaje por situaciones históricas de racismo y con reverberaciones en el presente, los antepasados esclavistas de sus compañeros frente a los suyos esclavizados, y la necesidad de una beca en una universidad de élite por razones devenidas de aquel pasado esclavizado, aunque hoy no comprendidas por sus compañeros, que cuestionaban, ¿no?, el hecho de que tuviera esa beca. La conversación viró hacia un tema coyuntural y dio lugar al relato de un intercambio sostenido con sus padres anfitriones, acá. Este se centró en su defensa de la candidatura presidencial de Hillary Clinton por las consecuencias que un triunfo de Trump podría tener para el colectivo afro. En tanto ella manifestaba sus temores al respecto, sus padres anfitriones le planteaban que las diferencias entre los candidatos desde una perspectiva latinoamericana no eran sustancialmente distintas. El punto que me interesa mostrar es que el estudiante tuvo que confrontar una serie de argumentos que ponían el eje en la política exterior estadounidense y no en las problemáticas raciales que le preocupan. Eso le permitió tomar distancia y relativizar algunas ideas asentadas. Fue un momento particularmente revelador en el que pudo comenzar a descentrarse de su lugar como sujeto afroestadounidense con una historia particular de discriminación y escuchar que una misma situación desde la perspectiva de un ciudadano argentino con una visión de la política internacional determinada se interpretaba tomando otras variables como relevantes. Es decir, pudo comenzar a ver que una situación sobre la que tiene una posición tomada tiene otra lectura posible y fundada no en un racismo arraigado como el que había experimentado en etapas anteriores de su vida en su contexto nacional de origen, sino en una visión informada de ciudadanos locales. Se trató de un diálogo intercultural no porque las culturas sean diferentes, sino porque el lugar de enunciación de cada uno estaba basado en situaciones estructurales particulares. Una estudiante estadounidense que se identifica como afrodescendiente frente a argentinos blancos de sectores medios urbanos, en un contexto nacional en el que por un lado las identificaciones raciales se construyen de distinta manera que en su país natal, y por otro los ejes de discusión relevantes en un acontecimiento político son los propuestos de una mirada externa a la sociedad estadounidense, y no los del racismo efectivamente existente en los Estados Unidos. Se trató de anclar la reflexión en las historias locales. Mark Engber y T. Jurian reconocen que el hecho de estar ahí no es suficiente para que se produzca la adquisición de competencias interculturales, sino que tiene que haber una intervención que facilite la interpretación y la traducción intercultural, lo que ellos denominan momentos provocadores. Estos autores explican su afirmación a través de un análisis, aunque también cuantitativo, logra captar que las intervenciones que ellos proponen sean realizadas por los docentes y el plantel de los programas son necesarias para producir ciertas reflexiones sobre la interculturalidad. Sin embargo, el análisis que realizan para medir los aprendizajes interculturales toma como variables relevantes los antecedentes de los estudiantes y las intervenciones de los programas, pero no hace ninguna mención a la especificidad sociocultural del lugar donde se lleva a cabo el intercambio. De esta manera se sigue construyendo una narrativa en la que el lugar de recepción es más una escenografía que un escenario. La interacción entre la estudiante y sus padres anfitriones muestra que sí hay intervenciones provocadoras, pero estas están ancladas en las sociedades y culturas locales y no ocurren única y necesariamente en el aula,
por lo que resulta necesario ampliar la mirada porque éstas no conducirán de manera indefectible en las direcciones propuestas por los programas. Si se amplía el concepto de aula hacia los otros espacios de interacción de los estudiantes, se incrementa la cantidad de contactos y de las intervenciones posibles para la producción de aprendizajes, y estas no necesariamente serán coincidentes con la propuesta de diálogos interculturales, en el sentido de promover una apertura hacia el relativismo cultural, y menos aún en el sentido que los programas pretenden estimular, sino que también las interacciones pueden ir en la dirección contraria. Esto es así por una multiplicidad de razones: la pluralidad de la sociedad de recepción, los antecedentes de los estudiantes, el hecho de que los estudiantes suelen ir construyendo vínculos en base a sus historias e intereses personales, que los llevan a relacionarse con personas afines. Un trabajo etnográfico contextualizado y centrado en los diálogos concretos permite observar que en estos programas efectivamente se van construyendo aprendizajes, que pueden caracterizarse como interculturales, con todo lo que el término inter implica de relación y de espacio para comentar acerca de. Algunos de estos diálogos podrán captarse a través de detallados registros etnográficos atentos a los encuentros que se generan en la vida cotidiana del lugar. Otros escaparán a la mirada, pero estarán presentes moldeando nuevas conceptualizaciones y dinámicas culturales en las que los estudiantes, sus docentes y todos los integrantes de la sociedad de recepción forjan día a día la historia de muchas formas, principalmente dialogando. Muchas gracias, profesor. Muy interesante el concepto de acciones provocadoras o miradas provocadoras para nuestros estudiantes internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde yo coordino el programa español. Tenemos un 90% aproximadamente de estudiantes que son norteamericanos, y el perfil está cambiando muchísimo de los estudiantes que vienen. Así que le agradecemos esta mirada que nos entregó, y eso yo creo que va a provocar algunas preguntas al final del panel. A continuación, usted puede continuar, por favor, y después termina Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Este, yo les voy a hacer un breve recuento de lo que hacemos en la Universidad de El Salvador con respecto a internacionalización, y iremos tomando algunos de los conceptos que se vertieron como para ir desarrollándolo. O sea, la Universidad de El Salvador empieza a ocuparse del tema internacionalización. Hoy hablamos de internacionalización, en aquel momento hablábamos de intercambio, porque la internacionalización lo único que había era intercambio, empezó en intercambio. Allá por el año 1986, o sea que dentro de 2 años la Universidad de El Salvador va a llevar 40 años ocupándose de temas de internacionalización. Empezó con un programa que se llamaba la Oficina del Programa de Intercambio Internacional, después cambió a Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional, y hoy es la Dirección de Cooperación Internacional. Y dentro de esta Dirección de Cooperación Internacional, lo que nosotros llamamos, esto está copiado de nuestra página, lo que llamamos USAL Internacional, muchas gracias, es lo que hoy consideramos que abarca la internacionalización, que abarca desde intercambio, o sea, intercambio en el sentido de movilidad estudiantil, movilidad docente, entrante y saliente, internacionalización de la investigación y lo que llamamos internalización en casa, que es la oportunidad que le damos a nuestros alumnos locales que no pueden acceder a un, a un viaje de movilidad, este, de poder internacionalizarse. Esto es, sí. Bien. Como se dice, en estos 40 años la universidad tiene más de 190 convenios de movilidad y 210 convenios de cooperación. Tenemos varios dobles títulos. Tenemos 11 programas de grado de doble título, 5 programas de especialización de doble título,
4 programas de maestría de doble título y un programa de doctorado de doble título. Lo hago muy rápido pero para que sepan de qué manera nos fuimos internacionalizando. O sea, movilidad, doble titulaciones, dentro de esos cuales 10 de esos programas son con Francia, 7 con Estados Unidos, 2 con España y 2 con Alemania. En cuanto a números, traje simplemente los números de este último año. Supongo que todos los que conocen el tema de movilidad y intercambio, estos números fueron gravemente afectados por la pandemia. O sea, nuestros números anteriores al 2020, nuestros números de 2019, eran mucho mejores. Hemos llegado a recuperar mucho del incoming, de los entrantes, la movilidad incoming. No así porque los salientes, porque se los juntan 2 factores. O sea, de alguna manera la sinergia que se fue perdiendo durante la pandemia, o sea, la movilidad, especialmente la movilidad estudiantil, venía con una sinergia muy interesante pre-pandemia. A pesar de los problemas económicos en la Argentina, siempre ha sido un desafío para nosotros tener alumnos salientes, porque los problemas económicos siempre han existido. Siempre nuestras oficinas, bueno, nuestra oficina en particular y de todas las universidades donde se hace esto, lo primero que salimos a buscar son becas y ayudas económicas para nuestros alumnos. O sea que lo primero que hacemos es qué beneficios les podemos ofrecer a nuestros alumnos y qué facilidades. Eh, y venía con una sinergia muy interesante. 2020, pandemia, encierro, no les voy a contar lo que sufrimos en el ámbito educativo universitario, que estuvimos 2 años sin poder dictar clases presenciales. Si bien en los colegios secundarios y primarios y el 21 se volvió parcialmente a las clases, las universidades hasta el 2022 no pudimos volver en forma presencial. Fines del 21 hubo alguna que otra actividad en alguna, pero formalmente no volvimos hasta el 2022. Eso nos cortó esa sinergia que teníamos en el área internacional, especialmente todo lo que tenga que ver con movilidad estudiantil. Y a partir de 2022 se empezó a trabajar de nuevo. Pero claro, se perdió el envión, digamos. Es como que un atleta estuvo entrenando y de pronto se detuvo durante 2 años. Hay que empezar de vuelta. El primer año más o menos, el segundo año fue mejorando, el año pasado mejoró bastante. Estamos con muy buenos números nosotros, particularmente en lo que es nuestra movilidad. Estamos casi en números prepandemia. Antes teníamos en entrantes, estábamos más cerca de los 400, pero ya estamos en casi 330, que es un número bastante interesante. Pero seguimos, prepandemia estábamos arriba de los 100 alumnos salientes y hoy estamos en 50. O sea que estamos al 50% de lo que teníamos. Estamos mejor que el año pasado y estamos mejor que el 2022, pero sigue siendo un desafío importante. A pesar de que hemos conseguido becas, conseguido ayudas financieras y de diferentes organismos, pero bueno, cuesta, este, cuesta que conseguirlo. Movilidad docente, entrante, hemos tenido 9 profesores visitantes y saliente tuvimos nada más que 2. También, esto también refleja, es el mismo tipo de realidad. Otros países del mundo tienen los fondos y tienen los accesos, especialmente todo lo que es Europa. Ahora vamos a ver el tema de Erasmus. Eso ayuda muchísimo al tema de movilidad. Eh, y para los salientes es muy difícil conseguir financiamiento para que puedan ir a hacer una estancia en el exterior. En cuanto a cooperación internacional, y les decía el tema de Erasmus, nosotros como universidad tenemos varios convenios con universidades europeas que han aplicado ellos con nosotros como socios para proyectos Erasmus, y tenemos hoy por hoy vigentes un Marie Curie con la Facultad de Ingeniería, que tiene que ver tiene que ver específicamente con la internacionalización de la investigación. Después tenemos
un vigente y uno presentado que tendremos resultados en los próximos meses de Capacity Building. Erasmus Mundus Joint Master Degree tenemos 2 y uno más presentado. Los 2 que tenemos son de la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales. Y tenemos los de movilidad estudiantil y de docente y de personal de la universidad, que son los 071 y 029 Plus. El Plus es el que tiene movilidad bilateral, o sea, el que va y viene, o sea, van profesores nuestros y vienen profesores de ellos. Tenemos 12 vigentes y este año, en conjunto con nuestros socios, hemos presentado 20. Seguramente no ganaremos los 20, con suerte ganaremos 7, 8, pero lo interesante de esto, y tiene que ver con lo que te decía un poco antes de la internacionalización, es que tenemos 20 universidades europeas que están interesadas en trabajar con universidades, en este caso con nosotros, pero con universidades latinoamericanas, para hacer proyectos de movilidad y de interculturalidad. Y eso que en este momento, en los ámbitos internacionales, hoy, cada vez que hablamos con nuestros socios europeos, sí, pero la mayor parte de los fondos de Erasmus de ahora, es como que América Latina fue un periodo de hace 3 o 4 años a esta parte, ahora están enfocando más a Asia y África. O sea que posiblemente este número lo veamos, o sea, de estos 20 presentados, posiblemente tengamos menos que nos otorguen, porque Europa está mirando a trabajar más con Asia y con África que con América. Bueno, otros proyectos tenemos varios, tenemos convenios tenemos premios otorgados, tenemos convenios con diferentes instituciones para financiación. Pero yo quería, bueno, después me voy a retomar. Tenemos participaciones en redes internacionales, varias de ellas, y después el tema de internacionalización en casa que les quería comentar hace un momento. Y acá podemos hablar, juntar un poco de lo que se dijo en el primer panel con respecto al trabajo en equipo. Los COILs son los Collaborative Online International Learning. Son proyectos que empezaron hace muchos años, que se visibilizaron mucho, porque lo único que hubo de intercambio durante la pandemia fueron los COILs, y a partir de ahí se empezó a generar una sinergia en que empezamos a crecer en cantidad de COILs. Y COILs, y creo que la pregunta fue tuya hace un rato por el tema de trabajo en equipo, y volviendo a lo que decía Alejandra, el COIL que es online no existiría sin trabajo en equipo, porque el COIL es, vamos a tocar un tema dentro de un programa, de una materia que se da en 2 universidades distintas y que esos 2 profesores se van a juntar para hacer ese trabajo. Y se van a juntar los alumnos para hacer ese trabajo. O sea, más colaborativo, más trabajo en equipo, o sea, no existe. Y están empezando, estamos empezando, costó, o sea, como les digo, hubo iniciativas durante la pandemia, después cuando terminó la pandemia es como que un poco bajó ese entusiasmo, porque el entusiasmo pasó por volver a la presencialidad. Entonces es como que sí, volvimos a la presencialidad y ahora estamos quizás obteniendo esos resultados de lo bueno de la virtualidad de la pandemia, con lo bueno de la presencialidad, y hacer estos mix, estas cosas híbridas, y nos están dando muy buenos resultados. Estamos tratando, es un trabajo arduo, porque desde nuestras oficinas tenemos que entusiasmar a las unidades académicas, que a su vez tienen que entusiasmar a sus docentes para poder hacer. O sea que es entusiasmar, 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 entusiasmar. Y en general no hay un rédito económico para esto. O sea, al docente que da un punto de su programa en formato COIL con otra universidad, es un trabajo que tiene que hacer en equipo con otro profesor, pero está dentro de su cátedra, está dentro de las horas cátedra que cobra, no va a cobrar más por eso. Y no me quiero poner sindicalista, pero es la realidad.
Sí hay universidades, españolas con las cuales yo he estado reunido y que les dan algún tipo de reconocimiento en dedicaciones y cosas por el estilo, pero en general no sucede. Pero es una muy buena iniciativa porque genera ese vínculo cultural y donde, a pesar de estar y les hago referencia a lo que ustedes hablaban, de lo difícil que es dentro de la virtualidad juntar, tener ese espíritu de equipo y entre los alumnos, digo, ¿no? La parte social, con esto funciona muy bien. Con esto funciona muy, muy bien. Es una de las salidas importantes. Cuando vos decías hace un ratito lo de la oralidad, ¿no? Eh, eh, claro, nosotros hispanos parlantes damos siempre la oralidad. Después me puse a pensar, claro, las universidades americanas y las europeas, siempre es por escrito, el examen final es siempre por escrito, es un essay, es siempre por escrito. Nosotros tenemos esa costumbre de la oralidad. Y acá se mezclan las dos cosas, con lo cual se mezcla la oralidad con... y después, bueno, oferta de materias de carreras de grado en inglés y francés. Nosotros dentro de nuestro programa de internacionalización, y ahí doy la derecha a vos con el tema de la experiencia cultural, eh, nosotros tenemos específicamente una materia en inglés de la cual nos sentimos muy orgullosos, se llama eh, Urban Inequalities, que se da en inglés y que tiene una parte teórica y una parte, se da en las facultades de Ciencias sociales, obviamente, y tiene una parte que es una materia exclusiva que tiene que ver con las inequidades de la sociedad en ámbitos urbanos, donde tienen toda la parte teórica y después salen a trabajar con ONGs en la comunidad. Y esta materia tiene una demanda altísima de nuestros alumnos internacionales. También no es materia curricular de grado, pero es una de las selectivas posibles para la currícula en ciencias sociales. Y tenemos muchísimo éxito con esta materia, por ejemplo. Después tenemos materias en francés, porque pues, tenemos doble diploma con el Instituto Católico de París, por ejemplo, en ciencia política y en letras, donde una de las condiciones es que cuando vienen es un 3+1, que hacen 3 en Francia y uno acá, y los nuestros hacen 3 acá más uno en Francia. Ese uno, los franceses que vienen acá tienen que tener sí o sí una materia dictada en francés aquí. Entonces, otra vez se empieza a dar esa cosa de la interculturalidad, la internacionalización, la mezcla de lenguas. Un poco todo esto me hace acordar a lo que hablaba Edgar Morán de intertrans multidisciplinaridad. Pero esto es... em, y como último ejemplo, bueno, tenemos por supuesto cursos cortos hechos a medida, tenemos obviamente el centro de idiomas que depende de Paula de la Escuela de Lenguas Modernas, y tenemos el programa de español lengua extranjera que todos nuestros alumnos pueden acceder a esos cursos, ¿no? O sea, todos los alumnos internacionales sí, ya, pueden acceder a estos cursos como parte de su intercambio. Y aparte de eso, obviamente también tenemos, obviamente no, cuento que tenemos cursos intensivos de español que son una mezcla de español y con un componente cultural muy importante. O sea, ellos asisten a clase mediodía durante un mes, lo hacemos siempre previo al semestre que venga, o sea, febrero y julio. Asisten, tienen toda la mañana clases de inglés, que lo da el programa L, y a la tarde tienen las salidas culturales. Entonces, ya tienen toda la parte de arte y cultura, donde van a los museos y van con profesores que les van explicando todas las cosas de la cultura de Buenos Aires.
Eso es un curso muy interesante para los alumnos que primero necesitarían reforzar un poco su nivel de español antes de venir a tener una experiencia de intercambio. Nosotros exigimos un nivel B2 para poder tomar clases aquí, que es lo mismo que nos exigen a nosotros para nuestros alumnos cuando se van afuera. Y este curso es un curso muy popular porque les da como una inversión cultural previa al semestre que se están quedando. Y lo último que les quería mencionar es que dentro de, no está ahí, pero dentro de nuestra currícula, dentro de uno de esos dobles títulos que tenemos una licenciatura en Gerenciamiento Económico Intercultural, que se da en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y es con la Universidad de Passau y con la Universidad de Lyon. O sea, lo tenemos con dos universidades. Y es una experiencia maravillosa. Paula tiene a su cargo también la parte de idiomas, también de ese curso, pero exitosísimo. Y ahí otra vez, esa conjunción, o sea, económico intercultural, ¿no? Cómo la economía y la interculturalidad se van juntando y a pesar de los economistas, pero que por favor, esto no lo dijiste vos tampoco. Así que bueno, muchas gracias y espero una pregunta final. Gracias, profesor Nielsen. Le agradecemos que haya traído hoy día 3 temáticas que me gustaría rescatar. Una que es la internacionalización en casa y lo que nos falta, aprovechar todas las universidades latinoamericanas, esto que es los POLs, definitivamente llegaron hace tiempo, pero van a durar mucho. El segundo concepto interesante y es transversal para todas las universidades, yo creo que fue el desafío de levantar todos los programas internacionales de movilidad, tanto incoming como outcoming, con respecto post-pandemia, que es un desafío no numérico, sino que también entender que es un nuevo paradigma, como decía la colega. Y por último, un desafío que yo siento que es para todas las universidades latinoamericanas, que es ofrecer cursos en inglés de diversos campos disciplinares para los estudiantes internacionales. ¿Ya? Así que muchas gracias por sus acertadas comentarios. Andrea. Bueno, yo voy escuchando acá a mis dos colegas anteriores, rápidamente modifiqué mi presentación. Yo no tengo PowerPoint, no escribí nada, soy la peor alumna del grado. Eso siempre ha sido una característica de mi personalidad. Y además soy sumamente inquieta, por lo cual, ay García, qué momento estamos por pasar acá. Por lo cual me angustia un poco la sensación de que en este momento están demasiados quietes y demasiados estáticos en sus sillas, por lo cual yo les voy a pedir brevemente 2 segundos, se levantan y se sientan para recomponer la energía del lugar donde estamos hoy trabajando. Ustedes también se mueven. ¿Estamos? Arriba, vamos. Muy bien. Y como hacía en el secundario, me voy a robar las notas de mi compañero de banco en 2 segundos. Yo tomé nota acá, pero acá quiero una definición porque sí les voy a proponer un ejercicio para cerrar este panel de intercambio y podemos abrir después a las preguntas. Lo que presentó Fernando, que por supuesto es conceptualmente correctísimo. Yo quiero aclarar que soy socióloga, no soy docente de lenguas, pero soy la que coordina el programa de educación internacional de la Flaxo Argentina, con lo cual cruzo un poco las dos perspectivas que aquí se presentaron con anterioridad. En el texto de Fernando se define a las competencias interculturales, según varios autores que ya presentó él, como un conjunto de destrezas cognitivas y afectivas y comportamentales que sostienen una interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos culturales. Esta es una definición de interculturalidad.
Y yo voy a proponer otra definición de interculturalidad y atrás de esa definición, atentos, por favor, atentas, atentes, va a haber un pequeño ejercicio para hacer. La que yo propongo es la de la visión latinoamericanista. Esta definición que plantea Fernando es una definición que dentro de los que conceptualizamos la interculturalidad se llama interculturalidad funcional, ¿sí? Adquisición de habilidades, adquisición de competencias para. En general, esta definición viene del mundo del negocio y tiene que ver con insertar a los sujetos y a los individuos en el mercado de trabajo. Estamos en el capitalismo, eso está clarísimo, ¿sí? Había que buscar la manera de generar una definición que nos permitiera dialogar con otredades distintas a las nuestras. El mundo de los negocios, como casi siempre, adelanta definición para una mayor productividad. Nosotros en las ciencias sociales y en América Latina en particular, venimos discutiendo la interculturalidad desde otro lugar. Básicamente, lo discutimos en especial con nuestros pueblos originarios, en la inserción de los pueblos originarios como entidad cultural en el aula. Si ustedes son docentes saben que esta discusión es permanente. Las migraciones, las variedades que ocurren adentro del aula. Y a esto yo lo presento de esta manera. La interculturalidad es un proceso que conlleva al diálogo entre diversidades culturales y que se junta con otro concepto de la sociología, pero que viene de los feminismos, que es la interseccionalidad. ¿Por qué? Pone en discusión y en diálogo la diversidad cultural, la étnica, la racial, la de género y la etaria. Hoy, en el campo de la educación internacional, estamos discutiendo qué hacemos con la formación de equipos multietarios, que nos quita el sueño que hacemos con los millennials, que no se hablan con los Z Generation y que no se hablan con los Zetas no sé qué. Y recién estaba escuchando a las colegas que decían lo que hay que cambiar es la formación docente en la formación de formadores para la enseñanza de inglés. Mi hijo de 24 años está ahora en el Lenguas estudiando para profesor y para traductor e intérprete de inglés. Y yo lo veo y digo, pobre hijo mío, ¿cómo se debe aburrir? Porque siguen enseñándole gramática como me enseñaban a mí cuando mi mamá me mandaba a la profesora de inglés en un pueblo de 5.000 habitantes. Imagínense, en el Chaco, hace 40, no voy a decir la edad. Entonces, tenemos estas dos definiciones de interculturalidad. Levanten la mano quienes gestionan acá centros de idioma. Mayoría, muy bien. Me viene bárbaro. Entonces, ahora yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Dónde ven y dónde creen ustedes que está la interculturalidad en sus centros de idioma? Tómense un minuto y quien sea muy valiente comience levantando la mano a contestar esa pregunta. ¿Dónde ven y dónde creen ustedes que está la interculturalidad en sus centros de idiomas? Hablamos de dos definiciones: la adquisición de habilidades y competencias interculturales para la ciudadanía global con eficiencia, eficacia, bla, 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 y hablamos de la interculturalidad como proceso que pone en el marco de la enseñanza el diálogo entre diversidades culturales. Piensen en sus centros de idiomas y piensen dónde encuentran ustedes a la interculturalidad. Un minuto, menos. 10 segundos. 10 segundos, me dice. Perdón, yo uso audífonos, así que quien me hable me tiene que hablar fuerte. No, gracias a ustedes. No, en nuestra experiencia desde Beckett, nosotros trabajamos con empresas, con gente, empleados de las empresas, y la interculturalidad tratamos de concientizarla desde enseñarles a comunicarse no solo en el idioma, sino también
con la cultura que se van a estar comunicando, ¿no? Hay cuestiones de, nosotros por ahí los argentinos somos muy directos y cuando quieren hablar en inglés, de la misma manera que quieren hablar, que hablan en español, es difícil y les provoca muchos inconvenientes en las negociaciones, en las presentaciones que hacen. Entonces la interculturalidad tratamos de generar esa conciencia, ¿no? Explicándoles que la comunicación no es solamente saber el idioma, sino también entender la cultura con la que se están comunicando. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene Gracias, Sofía. alguna respuesta? Justamente nos llamó nos convocó a esta conversación, así que invitamos a alguien más. Hay tantas personas acá que dirigimos centro de idiomas, así que hay que sacar la voz por ello. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más se anima? ¿Dónde ven la interculturalidad? ¿Dónde expresan la interculturalidad en sus centros de idiomas y en su práctica docente? Danos un segundo que vamos con el micrófono porque estamos en modalidad híbrida. No sé si el chat. Muchas gracias. No, yo decía que en todos lados, en el aula, en la sala de profesores, en los equipos directivos, eh, creo que estamos todos atravesados por la diversidad, eh, por lo menos en el centro de idiomas en el que trabajo yo, la diversidad nos atraviesa por todos lados y desde el aula, donde encontramos gente de diferentes edades, diferentes niveles de formación, diferentes nacionalidades. Lo mismo ocurre en las salas de profesores, lo mismo ocurre en los equipos de conducción. Eh, yo creo que la multiculturalidad nos atraviesa en todos los niveles. Bien, la interculturalidad nos atraviesa en todos los niveles. Eslogan de propaganda para el próximo centro de idiomas que van a abrir. ¿No? Tengo un aporte también desde el chat de María Eugenia que dice en la comunicación y estar inmerso en la cultura. Es el aporte. Claro, la comunicación y estar inmerso en la cultura. Es uno de Bien, los... ahí vamos juntando algunas herramientas de lo que plantea la interculturalidad como herramienta en términos de docencia, pero también en términos de gestión de los centros de idioma. Y ahí le pido por favor que me pongan el último slide de lo que presentó Vera Cerqueira. Yo hoy le robé a todos todo. Esto muestra que somos un equipo y que llevamos muchos años trabajando juntos. Hay dos o tres cuestiones fundamentales a tener en consideración. Cuando hablamos de la perspectiva intercultural, es cierto que hablamos de facilitarle a nuestros estudiantes la posibilidad de adquirir herramientas específicas, sobre todo a los extranjeros cuando vienen, para hacer inmersión cultural, para comprender la cultura local. Ahora, eso es con el que viene de afuera, con esa otra edad que nosotros entendemos como extraña, como algo distinto, y efectivamente lo es porque sabemos desde la base que es realmente distinto a nosotros porque viene desde otro contexto cultural. Ahora, mi pregunta para todos ustedes y todas ustedes que son gestores y gestoras de centro de idiomas es, pero la interculturalidad en casa, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo la vivenciamos y cómo la visibilizamos en la estructura y en la gestión de nuestros centros de idiomas? Cuando hablamos de trabajar en equipo, como se hablaba hoy en relación a la virtualidad o a la educación a distancia, pensamos esto, cuando nosotros estamos centrados con nuestros equipos de trabajo, ¿hacemos consciente que cada una de esas personas representa una diversidad cultural y que cuando dialoga como equipo de trabajo está dialogando con nosotros desde su
realidad cultural y social, diríamos citando a Bourdieu, con su capital cultural sobre la mesa. ¿Sí? Para hacerme la socióloga que me formó la UBA de verdad, vamos a citar a Bourdieu. Ahora, ¿cómo nosotros, desde la gestión, recuperamos estas herramientas para pensar nuestros centros de idiomas? Bueno, nosotros en Flaxo sacamos este año esta diplomatura de Educación Internacional y Gestión Intercultural, porque acá estando dos directores de programas de educación, cooperación internacional, toda una oficina y un programa de educación internacional, no podemos pensar la internacionalización ni los procesos, ¿sí?, de inclusión en temas de educativos internacionales si no pensamos desde la perspectiva intercultural. Lo mismo sucede con los centros de idiomas, porque cuando ustedes enseñan una lengua, cualquiera sea, no están enseñando solamente la habilidad de aprender un segundo lenguaje. Esos lenguajes existen porque existen contextos culturales que los generaron. Si uno piensa la estructura del español con el inglés, ¿no?, para los que aprendimos inglés como segunda lengua, ¿qué es lo más difícil para un latino cuando aprende inglés? Esto que vos planteás. La estructura organizacional de ese lenguaje tiene que ver con su cultura. Y yo, que vengo de otra cultura donde la oralidad es central y tengo que achicar las frases y hacer como, ¿no?, ting punto, porque en la estructura del inglés es así, y en el español sobran las palabras y sobran las comas y sobra todo. Bueno, ahí estoy dialogando con ese otro cultural que, aunque no esté presente en un sujeto o en un individuo real, aparece en nuestros diario cotidiano hacer docencia en la enseñanza de una lengua cualquiera. Eso como una cuestión. La otra cuestión es que la interculturalidad siempre nos interpela en relación a la otredad, esto mismo que estoy diciendo. ¿Es lo mismo enseñarle español a un estudiante que viene de Bolivia que a un estudiante que viene de Estados Unidos? ¿Es lo mismo enseñarle inglés a un estudiante que emigró de Córdoba a Buenos Aires para estudiar en la USAL Filosofía y Letras que a un estudiante que nació en Buenos Aires y se crió en Buenos Aires? No, no es lo mismo. Yo como docente tengo que tener presente esas diversidades culturales para poder hacer que sea mucho más efectivo el aprendizaje, lo que hoy hablaban en relación a cómo pensar. Y después, si queremos subir la apuesta, pensando en las experiencias COIL que hoy estamos trabajando, nosotros cerramos hace muy poquitito en Flaxo una experiencia COIL que fue sumamente interesante porque la hicimos con docentes y con investigadores de la Flaxo y de una universidad de Colombia. No trabajamos en el marco de un curso en particular donde los docentes trabajaron un contenido, se pusieron de acuerdo. Es un laburazo, ¿sí? Y no hay posibilidad de que no sea trabajo en equipo, es verdad. Ahora, nosotros armamos una formación en perspectiva intercultural para la aplicación de buenas prácticas institucionales. Y desde ambas instituciones pusimos en cuestión a partir de esta pregunta con la que yo empecé hoy. ¿Dónde vemos la interculturalidad en nuestras instituciones? Investigadores de Flaxo, que son como re top en América Latina, se dieron cuenta que en Flaxo no tenemos esta perspectiva en el diseño de las prácticas institucionales para la inclusión de estudiantes dentro de la propia institución. La Universidad de Bucaramanga, con la que trabajamos, le pasó exactamente lo mismo. Y ahí trabajamos conectadamente en distintas reuniones con docentes e investigadores en el armado de un manual de buenas prácticas con perspectiva intercultural,
para que ambas instituciones, fue muy interesante, culturas como Colombia y Argentina somos muy parecidas, pero somos muy distintas, y en relación a la cultura institucional, somos muy distintos. Flaxo tiene una trayectoria, un camino, la Universidad Nacional de Bucaramanga tiene otra trayectoria, Autónoma de Bucaramanga tenía otra trayectoria. Entonces, dialogar para generar un guión de recomendaciones de buenas prácticas que sirvieran para las dos instituciones fue realmente un desafío y fue maravillosa la experiencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? No hay interculturalidad si no hay visión del otro. No hay interculturalidad si no hay diálogo. No hay interculturalidad si no hay empatía. Nina lo planteó antes en el panel anterior. Si yo no soy empático o empática con la realidad del otro, no estoy dialogando, no estoy entendiendo, porque no es ponerse en el zapato del otro. ¿Sí? La empatía es más que ponerse en el zapato del otro. Y la interculturalidad no es tolerancia. La interculturalidad es la posibilidad de reconstruir, resignificar y crear una construcción conjunta, una interpretación de lo que nos rodea, juntando las visiones de todas las partes que forman parte de ese diálogo. Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Espero que estas reflexiones sirvan para llevar adelante la gestión de los centros de idiomas. Profesora Rizzotti, acá hay algunos comentarios desde el chat cuando tú hiciste pregunta y una persona desde México dice lo siguiente, si me permito leer. Afortunadamente en México pudimos incorporar los aspectos culturales en ambos sentidos, tus dos definiciones que no son las únicas, sabemos que si buscamos definiciones de interculturalidad son múltiples, desde el mensaje que enviamos a padres de familia y alumnos, pasando por visión, misión, procesos y docente, y por supuesto dentro de los programas y proyectos de aplicación de habilidades y competencias adquiridas. ¿Ya? Otro comentario que me pareció muy acertado, porque tenía que ver con lo que tú señalabas, es, creo que la interculturalidad nace no solo al explicar las diferencias culturales entre aquellos países que tienen ese idioma como nativo, sino también el uso que le damos nosotros en países latinoamericanos, teniendo en cuenta, aceptando y aprendiendo de nuestras diferencias culturales, evitando la generalización y la emisión de juicio negativo. Y por último, otro colega desde el chat señala, interculturalidad es descubrir lo diferente, lo opuesto a comparar. Bueno, yo a esa definición le agrego algo más. Es descubrir lo diferente para construir lo que nos une. Porque si no nos quedamos en la visión de la interculturalidad donde solo aparece el problema. Pero la interculturalidad vista como proceso es una forma de buscar la manera de darle una vuelta a esa relación entre todas las realidades culturales que están dialogando. ¿Sí? Si no, siempre quedamos del lado de que la sociología plantea, hacemos el diagnóstico, encontramos el problema y que Dios nos ayude con la solución. Muy de acuerdo. Las y los y les invitamos a alguna pregunta que tenga nuestro público, nuestra audiencia en presencial. ¿Alguno de nuestros conferencistas? Si tienen alguna pregunta puntual o general para la mesa. Por favor. Bueno, va dirigida a la mesa porque la relación entre los programas internacionales y a veces las universidades se olvidan de lo importante que son. Es como si fuera algo administrativo y no algo esencial a la currícula en idiomas y no en idiomas. Tiene que ver con lo que Andrea estaba planteando. Y en cuanto a esto de la interculturalidad, empatía o la hospitalidad filosóficamente hablando, en el Caribe se habla mucho sociedades coloniales, esclavistas, bueno, los lastres son muy evidentes.
se asemeja a lo que se llama en currícula la decolonización de lo académico, ¿verdad? ¿Estamos hablando en los mismos términos? Esa era mi duda. Sí, por supuesto, no Gracias, me quería Nina. extender en otras conceptualizaciones, pero obviamente esta visión de la interculturalidad tiene que ver con la decolonización, ¿sí? Con pensarnos. Mucha gente me dice, pero hace muy poco tiempo presentamos un libro escrito en inglés que se llama Voices from the South, Decolonial Perspective in International Education. Y mucha gente me dice, pero lo escribiste en inglés. Primero, el caballo de Troya. Segundo, que sí, porque yo no puedo, justamente porque yo que soy hispanoparlante no puedo escribir en una segunda lengua presentando lo que son las cosmovisiones nuestras al respecto de estas temáticas. ¿Por qué no? Es un salto cualitativo en relación a algunas discusiones, ¿no? Pero sí, presenta la cuestión de la decolonialidad como base. Y lo que quería decir además de esto, porque me estaba olvidando y García me está mirando desde allá, es que estamos trabajando con el CEA en una formación de posgrado con titulación de Flaxo en gestión intercultural de centros de idiomas. Brevemente recibirán las novedades para hacer, porque entendemos que la gestión requiere esta herramienta. Quiero agregar algo más, ¿no? Que se relaciona con esto que decía Andrea, pero también con lo que presenté yo, ¿no? Y con esto que estuvimos hablando de los programas, ¿no? Que básicamente lo que viene con respecto a la descolonización, y por eso también esta ponencia, es recuperar las voces locales, o sea, lo que nos viene por lo general son, y voy a decir un término que a lo mejor suena muy fuerte, pero son como imposiciones de quienes nos mandan los estudiantes, ¿no? Bueno, tienen que ver esta currícula, tienen que ver de esta manera, tienen que estudiar estos temas, cada vez nos van limitando cada vez más, esa era una experiencia que teníamos habitualmente. Y lo que tenemos que plantear es, bueno, no, nuestras voces, nuestros profesores, nuestros textos, nuestros temas, si van a venir a estudiar acá y se van a que reciban lo que producimos nosotros. No somos únicamente, por eso que yo planteaba, no somos nada más, no son los estudiantes consumidores y nosotros proveedores de servicios, sino que somos productores intelectuales también. Entonces, si la propuesta es de internacionalización, ellos internacionalizarse, tienen que estar dispuestos también a conocer lo que producimos nosotros y a ver nuestros puntos de vista efectivamente y correrse de esta definición instrumental, ¿no? Que es una que les puede servir, pero no es únicamente lo que tienen que hacer, formarse para poder trabajar en una corporación, que bueno, que es una posibilidad, sino también conocer lo que se produce en otros lugares, la producción intelectual, en el caso de Argentina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, nuestros programas internacionales, el 99% es español y tiene que ver con la cultura local. Y creo que son dos cosas que se complementan, pero que tienen que estar juntas, que es la internacionalización y la interculturalidad. Cuando dijiste hace un rato lo de no es solamente ponerse los zapatos, me acordé, así me hizo un flash. Yo de base soy profesor de inglés, entonces cuando Fitzgerald en Hay que matar a un ruiseñor le dice a la hija, tenés que, no solamente por el tema del racial, no solamente tenés que ponerte los zapatos, tenés que caminar en ellos, ¿no? Moverte en eso. Una pregunta, ¿te puedes acercar un momento? Sí, te pedimos si te puedes acercar. Están online tampoco. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, soy de Neuquén. Eso es parte de lo intercultural, presentarse, ¿no? Para que nos conozcan. La verdad, muy interesante todas las ponencias. Es un tema que me apasiona. No respondí en otro momento porque fui propiamente una estudiante de intercambio y con más de 20 años de experiencia trabajando sobre temas interculturales. Algunas cosas que me interesaron mucho. El tema de los intercambios que mencionaban, a veces cuántos pueden irse y cuántos llegan, ¿no?
esa diferencia en el número, y que, bueno, un B2 es bastante exigente, también que sea un intercambio académico. Y que también que venga una persona también hace el intercambio cultural y se aprovecha más. O sea, tener hoy a una persona, por ejemplo, de Estados Unidos impacta en todas estas, el resto de la gente, ¿no? También es muy positivo. Con respecto a lo que hablaba el antropólogo de incógnito, en cuanto a vivir esa interculturalidad, tomar las herramientas, ¿no? Pasar de ese etnocentrismo al etnorelativismo, donde hay que aplicar estrategias. Y una de las cosas, un caso también cuando hablas de dónde ven la interculturalidad, en un momento estuve coordinando las lenguas no inglés de una escuela de idiomas y también se trabajan los prejuicios, ¿no? Porque estaban el de portugués, la clase de portugués, la clase de italiano, la clase de alemán, la clase de lengua de señas, y uno tiene sus prejuicios sobre cómo es cada idioma. Bueno, después, y además se adaptaron a cada idioma, también a cada cultura. El portugués llegaba siempre tarde, el italiano hablaba un montón, y paradójicamente el prejuicio de que lengua de señas es el más silencioso era el que había que callar, ¿no? Porque era el más ruidoso. Entonces también en ese diálogo y conocer a través de la lengua, conocer cómo es cada uno, cada cultura, hay otro entendimiento. Y puntualmente lo que sucede ahora en Neuquén, que eso es lo que me gustaría saber la opinión, se da el caso que cambia lo que es los 3 primeros años, el ciclo básico común secundario, y a los docentes los hacen trabajar el profesor de español, o sea, de literatura, con el de inglés, con el de danza, con el de música. Listo, coordinen, hagan y bueno. Y ahí donde vemos también esa falta, no solamente del profesor de lengua extranjera, que hablamos de herramientas que hay y que no hay, sino que no hay una, tienen que trabajar juntos, y así en cruz. Y hay falta trabajar las estrategias. Muchísimas gracias por su comentario y participación. Se nos acabó el tiempo. Queremos felicitar al tremendo panel que tuvimos. Si hay preguntas o comentarios en el café, podemos hacerlo. Muchísimas gracias.